sentido? ¿Por qué no mejorar ese ingreso fiscal? Bueno, eso es parte de cómo está diseñado nuestro país y cómo está diseñada la recaudación tributaria. Solo queda invitar pues al público televidente que el día de mañana habrá dos talleres muy importantes para conocer sobre el presupuesto público. Nosotros damos pautas, estamos dando algunas pautas críticas. Creemos que los modelos que se han seguido, en algunos casos con sus factores buenos y sus factores malos, no han sido los más convenientes. Hay que repensar el modelo, ¿no? Y hay que repensar las prioridades. Y a eso voy a entrar justo después de esta diapositiva, ¿no? Otro elemento de las multilaterales es privatizar las empresas públicas, ¿no es cierto? Ustedes se recuerdan que antes Petroperú era muy fuerte, Hierro Perú, había una serie de empresas grandes que en determinado momento empezaron a originar pérdidas. Sin embargo, el Estado se financió todos los años 90 privatizando lo que algunos decían las joyas de la abuelita, ¿no? O sea, es como que ustedes agarran, se muere la abuelita y agarran la casa y abren el garaje y venden todo lo que hay. Y dicen, bueno, no tengo trabajo pero tengo plata, ¿no es cierto? Porque ya vendí todo, pero cuando se te acabas de vender todo, ahí ves, ¿qué hago con la plata, no es cierto? Ahí tenemos un problema. Entonces, uno de los mandatos de las multilaterales es privatizar. Inclusive hay privatizaciones que han quedado bloqueadas. Por ejemplo, había toda una propuesta de privatizar el agua potable y eso ha quedado ahí en stand-by porque ha habido protestas de los trabajadores, de la gente. Entonces, hay cosas que se van frenando y otras cosas que no, ¿no? En algunos casos muy concretos, la privatización puede haber generado que los servicios lleguen a la gente, por ejemplo el teléfono. Pero vamos a eliminar la renta básica, no fue cumplida totalmente, ¿no? Se recortó, pero no se eliminó totalmente. Entonces ahí hay una serie de elementos críticos que tenemos que ver. La razón está en el centro de la acción, ¿no? Se le va a dar más presupuesto a los pacientes de TBC, al incremento del caso del TBC. Pero tenemos la economía TBC y el TBC aumenta por acá, ¿no? Y los que están metidos en el trabajo TBC saben que están los pacientes multidrogas sistémicos, que tienen una situación mucho más grave. Curiosamente, en situaciones de crecimiento estamos con multidrogas creciendo. Entonces, no hay rehabilitación del Estado, la promoción de las inversiones o la calidad de vida de la gente. Yo creo que ese es el centro y la media del asunto. Y si la política económica no está al servicio de la gente, tenemos un problema. La política económica ahí no nos sirve. ¿Sí? Nos damos cuenta que no podemos poner todas nuestras esperanzas solo en las exportaciones, porque ya vemos que ha caído la demanda de nuestros productos. Las exportaciones peruanas a Estados Unidos en el 2009 han decrecido 27%. Alex dice, esto es terrible, hay un balance negativo del TLC, pero es por la crisis y en el 2010 eso se revierte, así de fácil. Pero nosotros, digamos, ¿cómo podemos decir que esa situación se revierte? Y si no fuera así, y si sigue cayendo, tenemos plata para más estímulo económico, para más planes anticrisis. Entonces, yo siento que estamos como política económica demasiado vulnerables, porque la política económica está orientada a dos cosas. Uno, firmar tratados de libre comercio, y dos, mantener un equilibrio de las cuentas fiscales a costa de bajos salarios. Ese es el esquema. Entonces, ¿cómo Fujimori acabó con la hiperinflación en el 91? Convirtiéndonos a la mitad de los peruanos en pobres. Eso es algo que recomienda el Fondo Monetario, pero que es bien perverso, ¿no? Porque simplemente tú le quitas la capacidad de compra a la gente y se acabó la inflación, pues. Entonces el paquete de fideos de 200.000 y tú lo pasas a 1 millón y ya ahí se queda, porque ya no lo puedo comprar. Se estabilizan los precios, ¿no? Una solución bastante complicada, brava, ¿no? Además que, según las características de la economía, del modelo que se ha venido aplicando, el Estado retrocede, digamos, ya no planifica. No planificamos, simplemente lo dejamos al vaivén del comercio, del mercado, ¿no? De cómo se comporta. Y eso pues descuida una serie de sectores que no están enganchados con el mercado internacional. Entonces, eso habría que revisarlo, ¿no? Ahora, una política pública, para recordar, lo decía Giancarlo, es un conjunto de acciones y decisiones
en teoría, ¿no? Es un conjunto de acciones y decisiones también normativas, no solamente es normativa, es un conjunto de acciones y decisiones que los funcionarios públicos utilizan o usan o toman para, en teoría, resolver el problema social o la problemática social. ¿Cuál ha sido o cuál es el enfoque de la política pública en el Perú? Primero crecemos, luego repartimos. Pero estamos así ¿a cuántos años? 15 años. Y cuando llega el momento de la repartición, disculpen, pero hay crisis, ¿cierto? Entonces, eso tendríamos que revisarlo, ¿no? El enfoque, y en ese enfoque que tenemos, que es primero crecemos, luego desarrollamos, hay indicadores, como decía, ¿no? ¿Y cuáles son los indicadores? PDI, etcétera, todo lo que se puso acá en la pantalla. Entonces, por eso nos comparamos con otros países de acuerdo a la inflación. Yo prefiero tener 10% más de inflación y que los salarios suban de 1000 a 2000, ¿no? Es decir, si voy a costa de no tener salarios adecuados, no tener cero de inflación, realmente yo no sé para qué sirve, ¿no? Para exhibir. El otro enfoque es justamente salarios, salud materno-neonatal, mortalidad infantil, seguridad alimentaria, son otros indicadores de política. Si nuestra política tuviera otro enfoque, utilizaríamos otros indicadores. Entonces no nos compararíamos con otros países por la inflación, sino por el nivel de salario. ¿Cuánto el peruano puede comprar en su país? Modernización y equipamiento de los sectores mencionados y así brindar mejor servicio a los usuarios, conseguir salud, educación, porque los hospitales están obsoletos, no tenemos equipamiento de maquinaria, puede decir, para cardiograma, otras cosas, no hay medicina, material quirúrgico, no tenemos nada. La política económica, su eje central para nosotros coincidimos en que debe ser la persona, el desarrollo de la persona, el desarrollo integral de la persona. La economía debe estar al servicio de las personas para mejorar la calidad de vida, atendiendo sobre todo las necesidades básicas. Pero también tenemos que reconocer que la mayoría tiene un rol pasivo. Como no sé nada, no me importa nada, ¿cierto? Y entonces, para que no me digan nada, no hago nada. Si me perjudica, recién voy a actuar.